Mi nombre es Iris Angrita y les voy a hablar sobre el suicidio y el impacto que tuvo el COVID-19 en la salud mental. Este artículo fue realizado por Erika Benítez Camacho, fue publicada por la revista mexicana denominada Medicina y Ética, fue realizado de marzo a julio del 2021, volumen 32, número 1. Este artículo tiene como objetivo principal descubrir o ahondar cuáles son las razones o factores de riesgo que llevan a que un individuo cometa el suicidio durante esta pandemia del COVID-19. Antes que nada, vamos a definir qué es el suicidio. El suicidio es la muerte autoprovocada. Epidemiológicamente es más frecuente en aquellos países que tengan un ingreso económico elevado, es más frecuente en el sexo masculino, tiene una edad de frecuencia de 19 a 49 años de edad. El mecanismo de producción más frecuente es el ahorcamiento, seguida por muertes por armas de fuego y intoxicación por plaguicida. En los países asiáticos existe el mecanismo de producción, son las caídas de altura o de grandes edificios y la intoxicación por monóxido de carbono o helio. En América Latina, el suicidio tiene una tasa de incidencia baja con respecto a los demás países del mundo, pero durante esta pandemia del COVID-19 se hizo un estudio en donde se demostró que hay un aumento del número de llamadas, el número de llamadas telefónicas, de mensajes por WhatsApp e incluso de asistencia de personas a centros de apoyo o instituciones gubernamentales para aquellas personas que han intentado cometer el suicidio o que tienen ideas suicidas. Ahora bien, el suicidio tiene una causa multifactorial. Se presenta en aquellos pacientes que tengan una vida estresante o traumática y además se deben de presentar elementos cognitivos y neurobiológicos. Tiene una serie de factores de riesgos como lo son violencia intrafamiliar, disfunción familiar, violencia física, abuso sexual, consumo de drogas, una persona que tenga un vacío existencial, personas que tengan disminución del sentido para la vida, personas que no tengan proyectos para el futuro o que no poseen una red de apoyo, ya sea familiar o por parte de amigos. Se sabe que durante la pandemia del COVID-19 muchas de las personas llegaron a presentar sentimientos de culpa, miedo, pánico, estrés, ansiedad, depresión, soledad, tristeza, irritabilidad y cambios de humor. Incluso hubo personas que llegaron a presenciar lo que era la ruptura familiar o rupturas interpersonales. Por este motivo se realizó en México un estudio para determinar cuáles eran las causas para que una persona llegara a cometer el suicidio. La primera causa fue la crisis laboral o la crisis económica. Muchas de las personas perdieron su empleo o fueron enviadas a su casa con una reducción del 50% de su salario o con una suspensión total de su sueldo. En aquellas personas que eran jefes de familia o que tenían a su cuidado personas, una gran familia, esto causaba incertidumbre, miedo y ansiedad porque no sabían cómo mantener a su familia durante esta pandemia. La segunda causa era el confinamiento. Está el distanciamiento social, que son las medidas preventivas, y está el aislamiento social. Cuando una persona se aísla, se priva de tener el único medio de apoyo emocional y físico con familiares y amigos. La tercera causa fue la muerte del ser querido. Muchas de las personas, al perder un ser querido durante esta pandemia, se limitaron de tener ese acto fúnebre y de tener ese apoyo físico, verbal y emocional. Sobre todo aquellas personas que perdían un ser querido por COVID-19. La cuarta causa, tenemos un aumento del diagnóstico de enfermedades mentales y exacerbación de los síntomas en aquellas patologías
o aquellas personas que tenían un diagnóstico previo de una enfermedad mental. La quinta causa era el diagnóstico de COVID-19. Aquellas personas que tenían diagnóstico de COVID-19 sentían un sentimiento de desesperanza y tenían tanto miedo de contagiar a sus familiares queridos que preferían la muerte. También tenemos la población de riesgo, que eran ancianos y niños. Los ancianos por no saber manipular los objetos electrónicos, y los niños porque ya estaban acostumbrados a una rutina de asistir a la escuela y no se acostumbraban a estar continuamente con sus familiares y de realizar extensas horas de estudio. Como conclusión, este estudio determinó que aún no se sabe el impacto que iba a tener el COVID-19 a corto, largo y mediano plazo. Por lo tanto, se debe de seguir estudiando el impacto de este COVID-19 con el suicidio. Se sabe que hubo un aumento de la tasa de suicidio y de intentos de suicidio. Por lo tanto, se abrieron líneas telefónicas, llamadas e instituciones para que todas aquellas personas que tuvieran estas ideas suicidas puedan asistir a estos centros. Muchas gracias.